Lo primero que quiero abordar es lo que ocurrió ayer con Alejandra Rubio en el tiempo justo de Joaquín Prat. Como muchos habréis visto, su cara a cara con Marta López fue un momento tenso que dejó a todos sorprendidos. La discusión no fue solo un intercambio de opiniones, sino una demostración de cómo la joven intenta constantemente colocarse en el papel de víctima, sugiriendo que todo el mundo está en su contra y que no tiene aliados dentro del medio. Pero si estás en un entorno laboral donde todos observan tus movimientos, donde la presión y la competencia son constantes, y además tienes la opción de alejarte de la situación sin perder tu estatus ni tus ingresos, no hay espacio para victimizarse. Es difícil justificar un comportamiento que parece más teatral que real, sobre todo cuando tienes el poder y la visibilidad que Alejandra tiene. Ella misma mencionó en varias ocasiones que Rosy es el odiador número uno de mi familia, y ese comentario, aunque personal, dejó ver cómo percibe su entorno, siempre bajo la lupa y constantemente señalada. La posición que se le asignó esta mañana refleja también la percepción general de que Alejandra no cuenta con amistades sólidas dentro del medio, y muchos interpretan sus acciones como un intento de consolidar su imagen más que de integrarse realmente. No se trata de cuestionar su herencia familiar. Todos sabemos que ella es hija y nieta de conocidos mediáticos, pero el rechazo que enfrenta no parece derivarse de eso, sino de su actitud altanera, de la manera en que se expresa y de cómo se coloca frente a compañeros y rivales. No basta con decir no interactúo con nadie. Si estás en un puesto público, la integración requiere un mínimo de esfuerzo y disposición. El tema del teléfono es otro punto clave. Alejandra afirmó haber escuchado una conversación de Laura Matamoros que involucraba a Carlos Constancia y a otros, y sostiene que su versión es la realidad de lo que ocurrió. Antonio Rossi, por su parte, niega que eso sea posible, creando un choque de versiones que refleja la complejidad de trabajar en un entorno mediático donde los intereses, las interpretaciones y las estrategias personales interfieren con la verdad objetiva. Aunque hubiera estado al teléfono, Alejandra no estaba cometiendo un delito. Simplemente compartía información que ella considera verídica y que otros niegan. Esto pone de manifiesto cómo la percepción de los hechos puede variar enormemente según quien cuente la historia, y cómo en el mundo del periodismo de entretenimiento, la verdad suele diluirse entre interpretaciones y conflictos de poder. Ahora bien, dejando a un lado a Alejandra Rubio, hay otro tema que ha generado un debate apasionado: el posible regreso de Juan Carlos I a España. Tamara Falcó ha defendido abiertamente la vuelta del emérito, recordando que evitó que España regresara a un estado dictatorial. Según informaciones recientes, Juan Carlos I habría expresado su deseo de volver, y la Casa Real ha confirmado que puede hacerlo siempre y cuando cumpla con las obligaciones fiscales correspondientes. Aquí surge el punto crucial. Muchos consideran que, si decide regresar, debe declarar sus ingresos y pagar los impuestos correspondientes en España, algo que Pablo Motos también resaltó durante la tertulia. Es un planteamiento lógico, sobre todo si hablamos de residir en el país y gozar de todas las ventajas que eso implica. Cristina Pardo añadió un matiz histórico interesante. Juan Carlos I no se marchó por el 23F ni por motivos políticos, sino por cuestiones fiscales y por ciertas conductas que lo hicieron políticamente radioactivo. Los documentos clasificados apuntan a que sí intervino para detener el golpe, pero su ausencia de España no está relacionada con aquel episodio, sino con irregularidades que afectaron su imagen y su posición pública. Según Pardo, es debatible si debería vivir fuera de España, pero nadie puede impedirle regresar si decide residir y morir en su país, siempre cumpliendo con la ley. Tamara Falcó insistió en que su situación fiscal ya fue regularizada entre 2020 y 2021 y que la Fiscalía archivó el caso, lo que le da pleno derecho a regresar. Además, destacó que muchas veces se olvida que su papel histórico fue crucial para evitar un retroceso político de España hacia la dictadura, un mérito que no puede ser ignorado en el debate actual. Volviendo a Alejandra Rubio, lo sucedido con Antonio Rossi y Carlos Constancia revela, de forma cruda y directa, la complejidad y la intensidad del mundo mediático en el que se desenvuelven estos personajes. Lo que comenzó como una conversación telefónica, aparentemente trivial y rutinaria, se transformó en un auténtico choque de realidades y de versiones contrapuestas. Rossi aseguraba con total seguridad que lo que Alejandra relataba era imposible, mientras que ella defendía su posición con firmeza, argumentando que su versión reflejaba fielmente la realidad de los hechos. Esta tensión no es algo aislado, sino que evidencia cómo la interpretación de la información dentro del medio puede generar malentendidos, conflictos personales y estrategias de posicionamiento calculadas. En este tipo de espacios, la verdad es muchas veces relativa.
y cada palabra, cada gesto, cada reacción se convierte en una pieza dentro de un tablero mucho más grande, donde se disputan la credibilidad y la influencia. Lo que hace particularmente interesante este caso es la forma en que cada actor maneja su narrativa. Alejandra, por un lado, intenta posicionarse como alguien que dice la verdad frente a quienes la cuestionan. Rossi, en cambio, cuestiona su relato de manera categórica, poniendo en duda no solo la información, sino la autoridad misma de Alejandra para narrarla. Carlos Constancia también interviene, negando haber sido testigo de los hechos como ella afirma, y se genera así un juego complejo de versiones cruzadas que deja al espectador preguntándose cuál es la realidad. Este tipo de situaciones son comunes en el periodismo de entretenimiento. La realidad se fragmenta en múltiples perspectivas, cada una con su propio peso y su propia intención. Más allá del conflicto puntual, este episodio muestra cómo en los medios se busca constantemente reforzar una versión con aliados estratégicos. No se trata únicamente de sostener la propia interpretación de los hechos, sino de fortalecerla mediante apoyos, de crear un bloque que valide una narrativa frente a otra. La credibilidad del otro se cuestiona sistemáticamente, y se establecen jerarquías implícitas donde la reputación, la influencia y el reconocimiento determinan quién tiene más fuerza para imponer su versión. Cada gesto, cada silencio o incluso cada interacción social dentro del medio puede ser interpretado como una maniobra estratégica, y Alejandra, consciente de esto, intenta navegar en un terreno donde la lealtad es temporal y la verdad, a menudo, secundaria. En paralelo, Alejandra criticó de manera abierta la actitud de algunos compañeros y del propio medio, señalando que se la juzga sin otorgarle el mínimo beneficio de la duda. Denunció que se niegan gestos simbólicos como los aplausos, y que se cuestiona la legitimidad de su versión antes incluso de escucharla completa. Este tipo de actitudes crea un clima de constante competencia y tensión, donde cada interacción puede ser interpretada como un ataque o como una oportunidad de consolidar posición. Este fenómeno es recurrente en los programas de entretenimiento. La percepción de justicia y equidad queda subordinada al interés de los implicados y a las estrategias de posicionamiento, y la comunicación se transforma en una batalla, donde imponer la versión propia es más importante que transmitir la información objetiva. Lo que ocurre con Alejandra Rubio no es un caso aislado, sino un ejemplo de cómo la presión mediática y las relaciones de poder afectan a cualquier profesional que se encuentre en un medio de alto impacto. La audiencia se convierte en un actor más. Cada comentario en redes sociales, cada reacción a los programas y cada debate público influye en la percepción que los participantes tienen de sí mismos y de los demás. Los seguidores juzgan, celebran, critican y amplifican las tensiones, y de esta manera, lo que podría haber sido un conflicto menor se convierte en un fenómeno mediático de gran alcance. Las redes sociales no solo replican los hechos, sino que los amplifican, reinterpretan, en muchos casos los distorsionan, contribuyendo a una narrativa paralela que convive con la versión oficial del programa. Si trasladamos esta dinámica al caso del posible regreso de Juan Carlos I a España, podemos observar un paralelismo interesante. La discusión sobre su retorno ha abierto un debate que combina historia, política y percepción pública, generando un ecosistema donde los hechos, las interpretaciones y las opiniones se mezclan constantemente. Tamara Falcó ha defendido de manera contundente la vuelta del emérito, recordando que su papel histórico fue determinante para evitar un retroceso hacia la dictadura. La Casa Real ha confirmado que puede regresar, siempre y cuando cumpla con las obligaciones fiscales que le corresponden, y Pablo Motos, en su estilo directo, ha insistido en que lo lógico es que declare sus ingresos y pague impuestos, algo que parece una exigencia mínima de coherencia si pretende residir nuevamente en España. Cristina Pardo agregó un matiz histórico que no puede pasarse por alto. Juan Carlos I no se marchó del país por el golpe de Estado del 23F ni por cuestiones políticas, sino por irregularidades fiscales y conductas que lo volvieron políticamente vulnerable. Los documentos clasificados apuntan a que sí tuvo un papel activo en la detención del golpe, pero su ausencia de España se debió a comportamientos personales que afectaron su posición y su imagen pública. Desde esta perspectiva, el debate no es solo si debería volver, sino bajo qué condiciones y cómo la opinión pública percibe su regreso. Tamara Falcó subrayó que la Fiscalía archivó los casos pendientes y que el emérito tiene pleno derecho a regresar, destacando que no todo lo que hizo fue negativo. Evitó un retroceso político grave y aseguró la continuidad democrática de España. Cuando entrelazamos estos dos mundos, los conflictos mediáticos de Alejandra Rubio y el debate político y fiscal sobre Juan Carlos I, se revela un patrón fascinante.
la interacción entre poder, percepción pública y credibilidad. Tanto en el mundo del entretenimiento como en la política, la construcción de la narrativa es clave. Cada palabra, cada gesto y cada declaración está cargada de significado y es susceptible de ser interpretada de múltiples formas. La audiencia, consciente o inconscientemente, juega un papel central en esta dinámica. Cada comentario, cada like o cada crítica contribuye a moldear la percepción de lo que es justo, verdadero o relevante. El caso de Alejandra, en particular, muestra cómo la interpretación de los hechos puede generar malentendidos de gran magnitud. La joven se ha encontrado en medio de acusaciones, cuestionamientos y juicios de valor que van más allá de lo estrictamente profesional. Su experiencia refleja cómo la presión de un entorno mediático puede distorsionar la percepción de la realidad, transformando cada gesto o palabra en una posible controversia. Lo que para algunos puede parecer un detalle menor, para otros se convierte en un argumento válido para criticar, desacreditar o posicionar estratégicamente. En un nivel más amplio, esto nos invita a reflexionar sobre cómo se construyen las narrativas en cualquier espacio público. No se trata únicamente de determinar quién tiene razón o quién miente. Es necesario analizar cómo se moldean los personajes, cómo se interpretan sus acciones y cómo la audiencia procesa la información. La política, la historia y el espectáculo se cruzan en un mismo escenario, y la línea que separa la verdad de la percepción se vuelve difusa. La información deja de ser un simple dato, se convierte en un instrumento de poder, de reconocimiento y de influencia. Al final, el debate sobre Alejandra Rubio y Juan Carlos I pone de relieve la necesidad de un análisis crítico y contextualizado. Separar la verdad de la interpretación requiere atención, paciencia y voluntad de mirar más allá de lo evidente. La audiencia debe aprender a diferenciar entre hechos comprobables, percepciones subjetivas y estrategias de posicionamiento, reconociendo que la información que llega a sus ojos está siempre mediada por intereses, emociones y contexto. Alejandra Rubio, con sus aciertos y errores, y Juan Carlos I, con su historia y su legado, son ejemplos de cómo la percepción pública, el poder y la credibilidad se entrelazan, generando un debate que va más allá de lo personal y toca dimensiones históricas, éticas y sociales. En definitiva, lo que se observa es un ecosistema mediático donde cada palabra cuenta, donde cada acción es interpretada y reinterpretada, y donde la línea entre verdad, opinión y estrategia es extremadamente delgada. Alejandra Rubio representa la experiencia de una joven que intenta navegar este complejo entramado, mientras que el debate sobre Juan Carlos I muestra cómo los mismos principios de percepción, interpretación y juicio se aplican a figuras históricas y políticas. Ambos casos, aunque distintos en contexto y escala, revelan la misma lección. La realidad no es lineal, la verdad no es absoluta y la información siempre debe ser examinada con perspectiva, crítica y cuidado.